Bueno, buenos días. Damos inicio a la mesa número 22 de este sexto Congreso Internacional de Bioética y Democracia ante el reto de la inteligencia artificial. Para esta mesa tiene por título Reflexiones éticas sobre la inteligencia artificial. Para el desarrollo de la misma nos acompañan el señor Samuel Saldaña Valenzuela de la Universidad Nacional de Costa Rica, Joan Yorca Alvareda de la Universidad de Granada en España, Antonio Luis Terrones de la Universidad de Valencia, también de España, y el señor Álvaro Carvajal Villaplana de la Universidad de Costa Rica. Recordarles que cada uno cuenta con 12 minutos para realizar su presentación y bueno, ahí pueden, de acuerdo a esta modalidad, pues extendernos un poquito. Para dar inicio entonces con el desarrollo de esta mesa, tenemos la ponencia titulada Inteligencia Artificial y el reconocimiento de individuos en las ciudades inteligentes, una cuestión ética o de seguridad en la gestión pública, a cargo de Samuel Saldaña Valenzuela, de la Universidad Nacional de Costa Rica. Adelante. ¿Pueden reproducirme el video? Se los envié. El video lo tiene la compañera Erika de la Escuela de Estudios Generales. Yo se lo envié a Jairo. Ah, ok. Sí. Buenos días, sean bienvenidos todos al sexto Congreso Internacional de Bioética 2022, Universidad de Costa Rica. Mi nombre es Samuel Saldaña Valenzuela. Hoy le voy a compartir un tema que he denominado inteligencia artificial y el reconocimiento de individuos en las ciudades inteligentes. Una cuestión ética o de seguridad en la gestión pública. Para la agenda de hoy, en el primer punto, generalidades de la inteligencia artificial. Segundo, áreas pertenecientes de la inteligencia artificial. Objects Detector. New York City, Identity Citizen Detection. Libro ante el umbral de una biosociedad. Y para concluir, un resumen de la exposición. Como bien sabemos, las Smart Cities son ciudades inteligentes que van añadiendo componentes a los escenarios actuales. Un ejemplo sobre el uso de la inteligencia artificial es el reconocimiento de individuos y la detección automática de infracciones de tránsito, el peligro o las congestiones en las vías, por mencionar algunos. O la seguridad vial, porque también se hace un reconocimiento de objetos. Todos estos elementos, aspectos o escenarios se están planteando incorporar y generalizarlos en nuestras sociedades. Aparte de esto, el reconocimiento facial podría contribuir también en estas ciudades inteligentes a garantizar de que los individuos se encuentren un tanto más seguros. Para efectos de esta presentación que les quiero compartir sobre el reconocimiento facial con inteligencia artificial, se aplican algunas técnicas de visión artificial. Hay un modelo, un algoritmo que desarrollé que he denominado como Identity, y podemos apreciar aquí por medio de este video el reconocimiento de los individuos, porque noten que en este escenario nos encontramos en la peatonal de la ciudad de San José de Costa Rica, y podemos ver que cada individuo está identificado con un número consecutivo. Obviamente, como no he dispuesto nombres, los he obviado, simplemente se llaman ciudadanos. Cada uno es un ciudadano, pero perfectamente se puede etiquetar a con su nombre y apellido o nombre completo, y a su vez se representaría esa etiqueta que pueden ver allí en el recuadro del reconocimiento facial con el número de cédula, porque al final somos eso, ¿no? Un número de identidad. Cada uno de ellos puede ser perfectamente identificado en nuestras ciudades por medio de algoritmos de inteligencia artificial. Otro algoritmo que es un detector de objetos. En este caso agarré un video
de la ciudad de Nueva York, y este es el video original. Tal como pueden apreciar, pues se encuentran autos, semáforos, edificios, pantallas de video y también individuos que están caminando. En esta otra situación, escenario, ustedes pueden observar que el algoritmo de inteligencia artificial puede identificar muchísimos objetos con un grado de precisión que está representándose. Una luz de tráfico, traffic light, tiene un 76%. Hay una botella suspendido y tiene un 31% de que se ha identificado. Igual el traffic light. Además tiene unas personas que son detectadas al 70%. También hay otras que, bueno, varía los carros. Hay de 74, 77, 88. Pero esto es porque el algoritmo, si bien es cierto, lo detecta y coloca un porcentaje, son por los ángulos o porque están en movimiento. Sin embargo, llegan momentos en que puede colocar muchísimo un porcentaje, por ejemplo, 90 y tantos por ciento, 94 dice aquí, porque ya lo puede identificar perfectamente. Sin embargo, a pesar de su grado de porcentaje menor a 100, tiene un grado de asertividad muchísimo más completo, es decir, no se ha equivocado. Así que todos estos elementos que podemos disponer a través de la inteligencia artificial contribuye, ¿verdad?, a estas ciudades inteligentes, y que al final pues podamos disponer de mayores recursos, podamos tener las ciudades un tanto más ordenadas, con una seguridad permanente, y de hecho también tomar acciones preventivas. Dentro de las políticas de la gestión de la inteligencia artificial implicaría aquellos aspectos de gestión administrativa, y obviamente esto tiene que estar también tipificado en el derecho. Hay un área en que debería corresponderse a lo que es el derecho digital, donde existen aquellas sanciones en el marco legal, pero en un ambiente que tenga que estar relacionado a el mundo digital, de manera tal que podamos disponer de un catálogo, ¿verdad?, de normativas para poder entonces armonizar entre las acciones y todas las políticas que los estados deberían gestionar. Esto nos lleva a realizar un tipo de pensamiento para ser cuestionados y traerlos al tapete de discusión en materia de las constituciones sociales, culturales, dentro y fuera de nuestro mundo real. A efectos entonces de resumen, para ir concluyendo con este abordaje, disponemos entonces de la efectividad de la inteligencia artificial. Podemos ver que hay grados de efectividad de reconocimiento. Los algoritmos están respondiendo, ¿verdad?, a estos escenarios. Las ventajas y desventajas sobre la detección de ciudadanos, objetos y escenarios en las ciudades inteligentes, podemos mencionar que existen muchas ventajas. Estas ventajas pues se insertan a aquellas que ya existentes o preexistentes, y tal vez como desventaja pudiéramos valorar aquellos aspectos en que hay un rezago, hay un sesgo en cuanto a la implementación de ciertas normas en materia legal, donde deben ser implementadas para que podamos conciliar estas acciones o estos avances rápidos que la tecnología con la cual se va desempeñando rápidamente, pues nuestros pensamientos y nuestras acciones regulares o típicas tengan también que ir de la mano para ir resolviendo todos estos aspectos de inserción tecnológica a nuestras sociedades. En cuanto a lo que serían los derechos de privacidad del individuo, particularmente de bioética, donde hay un tema que se debe abordar: hasta dónde existe el umbral del derecho del individuo y su responsabilidad, hasta dónde existe el derecho del Estado y viole la individualidad. Todos estos aspectos también deben ser colocados en el tapete de discusión y poder implementarlos a este estamento o esta estructura legal por la cual deben regirse las sociedades. Sobre las expectativas en cuanto a la inteligencia artificial en los próximos años, pues hay que mencionar sobre lo que serían las sociedades 4.0, la democracia 4.0 y la revolución industrial 4.0, que precisamente estas convergen, articulan entre sí, dado que hay ciertos aspectos que se vinculan con respecto a los elementos de 4.0 y se montan sobre un andamiaje que precisamente le dan esa característica tecnológica, que donde se destaca la revolución industrial para soportar, ¿verdad?, aquellos aspectos culturales de esta generación que se asumen, ¿verdad?, de una manera más fácil, y que para otra generación hablar sobre los derechos y del Estado sobre el individuo son rechazados inmediatamente. Hablar sobre democracia 4.0 se apela siempre a un sinónimo para entenderlo o vincularlo con respecto a la inclusión y a la equidad. Sin embargo, es importantísimo que más allá de nuestra participación, nuestro interés y aquello que es cotidiano en cuanto a nuestras actividades por las redes sociales, por los elementos, ¿verdad?, del Internet de las cosas y todos aquellos elementos incluso en la nube, que son cotidianos,
pues también hay detrás de esto un tema que hay que abordar sobre el derecho de la individualidad y aquellos aspectos de privacidad. Sin embargo, para la generación actual esto casi pasa desapercibido y son elementos que hay que preservar. Las generaciones previas sí tienen claro este aspecto porque fueron temas de luchas por décadas que fueron incluso hasta logros, pero que hoy por hoy se está desapareciendo a través de un mundo virtual. De forma tal que los que construyen, ¿verdad?, esta sociedad tienen que velar por aquellos pilares que no han dejado de ser, más allá de la democracia y los derechos. En cuanto a los retos de la sociedad de las Smart Cities, tenemos que mencionar sobre la inteligencia artificial como parte de la gestión pública, de manera tal que al hablar de democracia 4.0, todas las políticas públicas tienen que estar tipificadas y que la inteligencia artificial, si ya bien ha demostrado ser efectiva, estas también tienen que ser insertadas con sus regulaciones para poder tener armonía en aquellos pilares o fundamentos del derecho y del deber. Por otro lado, el aprovechamiento de la tecnología y su integración con respecto a la sociedad 4.0 es vital que podamos mencionar de que sí hay aspectos que son destacables para acceder a la tecnología y sacar el máximo provecho de estos, porque hay actividades que al humano le es imposible. Y si bien es ya conocido que en ciertas municipalidades, ciudades donde se implementan cámaras de seguridad, estas son un recurso más, de hecho hasta preventivo, para que los estamentos de seguridad pública puedan valerse. Sin embargo, pues la inteligencia artificial y aquellos dispositivos tecnológicos que vienen a contribuir pueden no solamente integrarse, ¿verdad?, como parte de la cotidianidad, sino que la sociedad pueda valerse de estos, pero siempre con sus regulaciones. Así que el aprovechamiento de la tecnología y su integración con respecto a las actividades que realiza el humano son de vital importancia. Y hay que prestar atención en cuanto al interés de nuestros mandatarios para que puedan asumirlos en el Estado de una manera clara y sin embargo también con la conciencia de que deben fundamentarse todos los principios legales. Redefinir los umbrales éticos en cuanto al modelo de la sociedad digital y que tanto en las ciudades prescriptivas y descriptivas. Sabemos que existen sociedades que están fundamentadas en la imposición de leyes que las asume la sociedad y otras en cuanto a poder trascender a la sociedad por medio de que estas leyes sean explicadas o escritas para que ellas las puedan asumir y poner en práctica, sea cualquier perfil social en la que nos encontremos en cuanto a estos escenarios, pues hay que redefinir aquellos umbrales donde la ética tiene que preponderar. En cuanto a la globalización y esta universalización de elementos técnicos, pues esa sociedad digital más allá de la frontera tiene que asumir precisamente pilares axiológicos que tengan que ver con el abordaje de la integridad del individuo. Pudiéramos traer a colación, hacer algunas preguntas en cuanto a materia de ética o bioética y la inserción de tecnologías en los medios sociales. Y podemos lanzar algunas preguntas como ante un delito, fallo en un sistema o disponer de un sesgo de error en nuestros algoritmos de inteligencia artificial, ¿quién es el responsable? ¿El programador, la empresa contratista, la municipalidad, el alcalde, los funcionarios, el mismo Estado? Aún queda pendiente ampliar y tipificar y sistematizar en materia de derecho. De manera tal pues que quería compartirles estos aspectos que tienen que ver con el uso de la inteligencia artificial para la detección de rostros en aquellas ciudades inteligentes. Muchísimas gracias por compartir conmigo este tema interesante y que esperemos pues que siga captando la atención, la cosa pública para que puedan traer a discusión y obviamente resolver estos aspectos que poco a poco van dándose en nuestras sociedades. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a Samuel Saldaña por su valiosa presentación. Continuando con el desarrollo de esta mesa, escucharemos a continuación el estatus moral de la inteligencia artificial, un enfoque sistemático, a cargo de Joan Yorca Alvareda de la Universidad de Granada en España. Adelante, Joan. Bueno, se me escucha, ¿no? Muy bien. Pues nada, en primer lugar, un saludo a todos. Encantado de participar en esta mesa. Y nada, pues empiezo con mi ponencia. Intentaré ajustarme al tiempo para que luego tengamos tiempo para charlar, si es que nos queda un ratito.
Pues bien, me gustaría agradecer a los organizadores del Congreso la aceptación de esta ponencia y su muy loable labor en la organización de este Congreso. Han conseguido, en un formato mixto, difícil de articular, ensamblar un Congreso con multitud de comunicaciones sobre una amplia variedad de temas. De nuevo, enhorabuena por la organización. En lo que respecta a mi persona, mi nombre es Joan Llorca y soy investigador predoctoral en la Universidad de Granada. Estoy vinculado a los proyectos de investigación SOCRAI y EZAI, los cuales tratan temas vinculados a la intersección entre ética e inteligencia artificial. De lo que les vengo a hablar es de mi tema de tesis, el estatus moral de las entidades de inteligencia artificial. La mayoría de aproximaciones que abordan esta cuestión lo hacen de una forma fragmentaria o se centran en un tema específico, por lo que para entender bien el estatus moral de la inteligencia artificial es requerido conocer su historia conceptual, los planos teóricos que ocupa, las posiciones que se han defendido hasta el momento y sus aplicaciones a la escena político-social contemporánea. Sin más dilación, me ocupo ya de las cuestiones sustanciales. Pues bien, uno de los grandes temas filosófico-morales de la segunda mitad del siglo XX fue el concepto de estatus moral. El giro aplicado en filosofía moral comenzaba a traer las religiones éticas a temas de gran candencia social. Las grandes demandas sociales dejaban de tener vigencia plenamente política y se comenzaban a articular discusiones morales acerca de la razón de ser de la exclusión e inclusión de determinadas entidades de la comunidad social y política. Aquí precisamente emergió el concepto de estatus moral. La pregunta por los fundamentos de la consideración moral problematizaba las exclusiones mantenidas a lo largo de la historia. Su aparición tuvo lugar en el seno de tres debates: el aborto, los derechos de los animales y el ecologismo. La extensión de los derechos de las mujeres, su entrada en el mercado laboral y los avances tecnológicos en el campo de la medicina fueron los causantes de que se comenzara a cuestionar el rechazo político, legal y moral del aborto. Este debate se realizó principalmente mediante argumentos por analogía. Si el ser humano adulto tiene estatus moral por tal o cual razón, puede utilizarse esta razón para defender el estatus moral del embrión. La ética animal y la ética ecológica también plantearon desafíos muy relevantes. Los animales han sido entendidos históricamente como propiedades e instrumentos de los seres humanos. No obstante, sufren y pueden ser dañados. La estructura y funcionamiento del mercado mundial conlleva una enorme cantidad de sufrimiento para muchos animales, por ejemplo, aquellos que son sacrificados para el consumo de carne o aquellos dañados por la contaminación de espacios naturales. Esto último también invita a repensar los daños producidos a los ecosistemas. La diversidad de especies decrece con gran rapidez, así como muchos espacios naturales de gran antigüedad. Tampoco parece que los efectos de la acción humana sobre los ecosistemas sean moralmente neutros. Lo que las reivindicaciones de la ética animal y la ética ecológica tienen en común es una innovación de enorme importancia para la filosofía moral. El ser humano ya no es el único foco de respeto y consideración moral, pues encontramos otro tipo de entidades que también merecen respeto y consideración moral por sí mismas. Los animales y ecosistemas habían jugado ya previamente un papel moral, pero de forma derivada. Immanuel Kant expresó esta antiquísima idea a través de la noción de deberes indirectos. Los animales deben ser moralmente considerados porque, de no ser así, la calidad moral de las acciones humanas se vería gravemente perjudicada. Toda consideración moral hacia otro tipo de entidades dependería de que los seres humanos se vieran afectados de un modo u otro. El ser humano es el centro de la moralidad y todas las obligaciones hacia otras entidades deben remitir siempre a la relación que poseen con esto. El concepto de estatus moral, por el contrario, remarca que entidades distintas a los seres humanos poseen propiedades, características y capacidades que los hacen merecedores de respeto y consideración moral. La idea de que el ser humano es el único que posee propiedades que cualifican para la consideración moral depende íntegramente de un prejuicio antropocéntrico. El ser humano es merecedor de respeto no por pertenecer a la especie humana, sino por una o varias propiedades, características o capacidades que lo hacen merecedor de tal cosa. La historia del concepto de estatus moral ha consistido en la búsqueda de la propiedad fundamental de la consideración moral, ya sea esta la consciencia, la sintiencia o la racionalidad. Se abandona la vinculación exclusiva entre el ser humano y estas propiedades, se pregunta qué otras entidades pueden poseer estas propiedades y en qué grado. Tras décadas de intenso debate en bioética, ética animal y ecoética, parecía que el círculo de consideración moral se había ampliado tanto, su inclusividad era tal que no se había dejado ninguna entidad moralmente relevante fuera de él. No obstante, la emergencia de la inteligencia artificial está planteando objeciones de gran calado a estas visiones optimistas. Por un lado, las tecnologías de la información y la comunicación están transformando profundamente nuestra realidad. Los datos y los flujos de información plantean desafíos éticos enormemente importantes en términos de privacidad y seguridad. Además de que, como es habitual en la historia del concepto de estatus moral, se comienza a examinar si estas unidades de información merecen ser moralmente consideradas por sí mismas. Por otro lado, los nuevos desarrollos en inteligencia artificial, derivados principalmente de los avances en aprendizaje automático, redes neuronales artificiales y algoritmos genéticos, están permitiendo vislumbrar un futuro en el que las entidades artificiales sean capaces
de formas cognitivamente complejas de derivación moral y trato interpersonal. Hasta el momento, la inteligencia artificial había resultado exitosa a nivel local, lo que se denomina inteligencia artificial débil o estrecha, superando la inteligencia humana en la realización de ciertas actividades concretas. Las críticas más relevantes a las expectativas desmedidas de la inteligencia artificial se habían fundado precisamente en esta idea. La inteligencia artificial funciona excelentemente a nivel parcial en ámbitos predefinidos y bien demarcados, pero es incapaz de una inteligencia general similar a los seres humanos. Argumentos como los de Dreyfus y Searle tendrían cabida aquí. Los nuevos avances en este tipo de tecnología están alterando radicalmente estos presupuestos. Ámbitos como el ajedrez o el desarrollo de lenguajes naturales, aun manteniéndose en campos específicos de acción, están demostrando que el tipo de razonamiento desarrollado por la inteligencia artificial es capaz de alcanzar ciertos grados de autonomía y de adaptarse al entorno mediante la modificación de las reglas que guían su conducta. Si son posibles las entidades artificiales que poseen determinadas propiedades y son susceptibles de ser consideradas moralmente, puede esperarse que la inteligencia artificial entre dentro de los márgenes del estatus moral. El interrogante por el estatus moral de la inteligencia artificial plantea un nuevo desafío para los modos tradicionales de entender la ética. Las propiedades definitorias de la consideración moral, presuntamente imparciales tras las críticas del animalismo y el ecologismo, deben ser repensadas en el marco de nuevos tipos de entidades. Y no pueden ser rechazadas, al igual que se hacía sobre la base de la especie humana, por su sustrato inorgánico, so pena de incurrir en discriminaciones, sino que debe mostrarse si poseen o carecen de estas propiedades. La complejidad del análisis hace que las investigaciones llevadas hasta el momento hayan adoptado tres tipos de aproximaciones: ontológica, epistemológica y político-legal. La aproximación ontológica refiere al cuestionamiento filosófico de las propiedades fundamentales del estatus moral. La inteligencia artificial puede cumplir muchas de las propiedades que tradicionalmente se han identificado como fundamentales, porque resulta imprescindible su revisión crítica. Esto ha llevado a dos estrategias argumentativas distintas. En primer lugar, muchos autores vuelven a la pregunta clásica por la propiedad central del estatus moral. Estas discusiones han planteado propiedades como la consciencia, la deliberación moral o la vida interna. Las discusiones retornan, de este modo, la metodología seguida por la ética animal y la ética ecológica. Cuestionar aquello que nos hace considerar moralmente una entidad, mostrar sus inconsistencias y proponer una nueva propiedad más ajustada a la realidad moral. En segundo lugar, un grupo reducido de autores ponen en tela de juicio que la forma en la que discurre la vida moral consiste en identificar en un primer momento un grupo de propiedades en una serie de entidades y, posteriormente, considerar moralmente estas entidades de acuerdo con este análisis. La vida moral, por el contrario, se basa en las relaciones que tenemos con diferentes tipos de entidades y las obligaciones morales para con ellas solo son posibles en el marco de esta relación. El estatus moral emerge de las relaciones entre las entidades y no está predefinida en la naturaleza individual de cada una de ellas. Sus enfoques se han basado principalmente en autores como Martin Heidegger, Jacques Derrida y Emmanuel Levinas. La aproximación epistemológica se pregunta por el conocimiento que tenemos y que podemos tener de las propiedades definitorias del estatus moral. Su significado es en muchas ocasiones inasible y solemos tener un difícil acceso a las mismas, por lo que resulta imprescindible clarificar qué tipo de conocimiento podemos tener de ellas y si este conocimiento cambia el modo en que entendemos las propiedades. Desde este enfoque se han seguido dos tipos de estrategias. En primer lugar, la dificultad para acceder a propiedades como la consciencia o la racionalidad exige algún tipo de método que nos permita diferenciar a aquellos seres que poseen la propiedad de aquellos que no. El primero en abordar la cuestión fue Alan Turing a través del llamado test de Turing o imitation game. Esta propuesta diferenciaba entre seres inteligentes y seres no inteligentes a través de entrevistas anónimas en las que se medía la inteligencia mediante la calidad de las respuestas obtenidas por el entrevistador. La anonimidad de los participantes eliminaba los potenciales prejuicios del entrevistador. La inteligencia artificial y el ser humano podían poseer la propiedad en cuestión en el mismo grado siempre y cuando respondieran lo mismo. En la actualidad se han propuesto métodos alternativos que miden la misma o diferentes propiedades. Estos métodos han tratado de medir, por un lado, la respuesta humana a daños realizados a actividades artificiales que conductualmente parece que poseen las propiedades morales fundamentales y, por otro lado, la adecuación de determinados tipos de comportamiento a propiedades subyacentes. Un ejemplo de esto último serían las distintas metodologías propuestas para la medición de los grados de conciencia. En segundo lugar, se han argumentado que la dificultad en el acceso a la vida interna de los seres humanos tiene consecuencias muy significativas para el modo en que debemos entender las propiedades definitorias del estatus moral. Este es el problema de las otras mentes, el cual refiere a la imposibilidad que cada individuo tiene para acceder a la mente del resto de individuos que los rodean. Tan solo podemos acceder a nuestras propias mentes. John Danaher, por ejemplo, ha llevado este problema hasta sus últimas consecuencias, defendiendo una concepción behaviorista del estatus moral. Esto es, ante la imposibilidad de saber a ciencia cierta si una entidad posee o no la propiedad moral fundamental, debemos determinar su estatus en función de si se comporta del mismo modo en que lo haría un individuo que poseyera dicha propiedad.
Otra línea importante de propuestas ha defendido el argumento precautorio, aduciendo que, debido a que no podemos saber si se posee esa propiedad, el peligro de no considerar moralmente a una entidad que cualifica para ser considerada moralmente debe invitar a ser lo más inclusivos posible. La aproximación político-legal trata de pensar el problema de las obligaciones para con los robots en términos de dinámicas de reconocimiento de las estructuras político-legales. Este enfoque se aleja de los análisis puramente normativos y se adapta a los modos de proceder legal y políticamente en contextos concretos. Se han seguido, al igual que las dos anteriores, dos formas argumentativas. En primer lugar, se han desarrollado numerosos argumentos por analogía, principalmente mediante dos figuras legales, las corporaciones y los derechos de los animales. Las corporaciones, por un lado, han mostrado que la personalidad legal de entidades artificiales es posible siempre y cuando se produzca una separación clara entre la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. Los derechos de los animales muestran, por otro lado, que el molde jurídico del derecho romano permite dar cuenta de entidades intermedias que no son ni personas legales plenas ni meros objetos sujetos únicamente a las leyes de propiedad. Este es el caso de la legislación española, con las recientes modificaciones del Código Civil. En segundo lugar, se han llevado a cabo análisis que examinan teóricamente las bases de la personalidad político-legal y analizan los argumentos a favor y en contra de la inclusión de la inteligencia artificial en las estructuras político-legales en el marco de las tradiciones de pensamiento jurídico-político. En suma, el progresivo desarrollo de la inteligencia artificial y los debates filosóficos que suscita hace que sea sencillo anticipar la importancia que cobrará en un futuro cercano este tipo de discusiones. El estatus moral de la inteligencia artificial se erige como uno de los debates más atractivos que se desprenden de estas nuevas tecnologías, además de que la variedad de ámbitos en los que éstas se insertan, por ejemplo, el sector biomédico, el sector financiero o el sector educativo, y los soportes que utilizan, por ejemplo, las aplicaciones móviles, los cuerpos robóticos, los bots virtuales, requieren de una labor de especificación y aplicación que exigirá respuestas contextuales y específicas en los debates sobre el estatus moral. Cuestiones tales como la consideración moral de los robots sexuales o el papel jugado por los robots asistenciales con los que se establecen relaciones duraderas dan cuenta de la actualidad y relevancia de estas discusiones. Y dicho esto, esta sería mi ponencia. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Joan, por tu valiosa presentación. Continuando con el desarrollo de esta mesa, tendremos a continuación la ponencia titulada El valor de la deliberación en los procesos de investigación e innovación responsable de la inteligencia artificial, a cargo de Antonio Luis Terrones, de la Universidad de Valencia, España. Adelante, Antonio. Hola, buenas tardes. Y nada, pues muchísimas gracias por estar aquí, por la organización del congreso y concretamente de un congreso sobre inteligencia artificial que mucha falta hacía, ¿no? Y también que sirve también para construir esos puentes entre, bueno, en el mundo, ¿no? Iberoamericano. A mí me gustaría, bueno, creo que las preguntas las vamos a dejar para más tarde, ¿no? Vale. Vale, pues como bien acaba de señalar usted, mi exposición se titula El valor de la deliberación en los procesos de investigación e innovación responsable en el ámbito de la inteligencia artificial. En esta breve comunicación pues voy a hacer hincapié en la necesidad de poner en valor, ¿no? La deliberación en un contexto donde al parecer todo es susceptible, ¿no? De aceleración, susceptible de someterse a procesos de programación estrictamente cuantitativos y que por lo tanto, pues ante una realidad que es contingente y que es fuertemente cualitativa, pues es muy necesaria, ¿no? Reivindicar la deliberación en los procesos de investigación e innovación responsable, ¿no? Los dos escenarios que me han servido para motivar la reflexión en la preparación de esta comunicación pues han sido la cuarta revolución industrial y el programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea, que aunque es un programa que ya finalizó en el año 2020, la gran mayoría de sus elementos pues siguen vigentes en lo que actualmente hoy se conoce como el Horizonte Europa, ¿no? El programa que actualmente tiene la Unión Europea de investigación e innovación. Bueno, pues como he dicho, el primer escenario que considero como punto de partida para la reflexión es la cuarta revolución industrial y bueno, pues la exposición del primer compañero de Samuel en torno a
a temas de seguridad y vigilancia, pues ha puesto de relieve pues, la velocidad, ¿no? Y la profundidad de los cambios que hemos experimentado en los últimos años, ¿no? En nuestras sociedades, siendo esta, la velocidad y la profundidad de los cambios experimentados, pues una de las principales características, ¿no? De la cuarta revolución industrial. Luego también la convergencia entre tecnologías físicas, digitales y biológicas, ¿no? Donde, bueno, pues podemos destacar tecnologías como el Internet de las cosas, los coches autónomos, la vigilancia, ¿no? Y bueno, en este periodo concretamente destaca el protagonismo de la inteligencia artificial. Yo me atrevería a decir que está sonando, ¿no? O suena en este congreso, que es un congreso sobre humanidades, ¿no? Suena o resuena de fondo una perspectiva sociotécnica al momento de llevar a cabo una aproximación a nuestro objeto de estudio, ¿no? En este caso de la inteligencia artificial. ¿Por qué resuena esta perspectiva sociotécnica? Pues principalmente porque las problemáticas y controversias en el ámbito de la inteligencia artificial pues constituyen un llamado, ¿no? Para llevar a cabo una reflexión más integral sobre la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir más integral? Pues que no se lleve a cabo esta reflexión únicamente desde la óptica técnica, sino que requiere de otros ingredientes, ¿no? De otros añadidos que al fin y al cabo lo que van a hacer es enriquecer el conocimiento, ¿no? Y el cuestionamiento sobre este objeto de estudio. Y por eso pues, vengo a traer a colación pues, el valor de la deliberación. ¿En qué se basa esta perspectiva sociotécnica? Pues en la necesidad de observar la inteligencia artificial como un compuesto de componentes técnicos, pero también de elementos sociales, ¿no? Estaríamos llevando a cabo una aproximación muy empobrecida si redujéramos la inteligencia artificial solamente a aspectos técnicos, olvidando también elementos sociales. Esta perspectiva sociotécnica lo que pone de relieve, precisamente, es que no todo en el universo de la inteligencia artificial es susceptible de ser computacional, ¿no? Como bien señalaba en su exposición Samuel y también Joan, ¿no? Cuestiones relacionadas con el derecho o también cuestiones relacionadas con el estatus moral, pues no son susceptibles estrictamente de ser computacionales, de ser traducibles a un lenguaje computacional o una observación estrictamente cuantitativa. Por lo tanto, si no son susceptibles de ser observadas desde una perspectiva computacional, pues no lo son, en ese sentido, desde una perspectiva cuantitativa y por lo tanto lo son en términos cualitativos. Y todo aquello que es cualitativo, pues se enmarca también dentro de una realidad contingente. Y todos los asuntos que son contingentes, pues pueden ser de diversas maneras y por lo tanto pueden ser y deben ser más que pueden ser, porque por poder son contingentes, deben ser susceptibles, ¿no? de caer bajo el ejercicio de la deliberación, ¿no? En ese sentido, pues, las problemáticas y la controversia, al fin y al cabo los desafíos de la inteligencia artificial son objeto de la deliberación y por lo tanto, si son objeto de la deliberación, son también objeto de un juicio sosegado, ¿no? Este juicio sosegado pues sirve para poner, ¿no? En tela de juicio ciertas lógicas solucionistas y aceleracionistas de la tecnología que lo reducen todo a aspectos computacionales y estrictamente técnicos. El segundo escenario que ha servido como estimulante para esta reflexión pues, ha sido el programa Horizonte 2020, que es el programa de investigación e innovación más ambicioso de la Unión Europea y que abarca el periodo entre 2014 y 2020. Este programa está compuesto por una serie de lineamientos, entre los que destaca especialmente el lineamiento Ciencia con y para la sociedad, donde se plantea la necesidad de estrechar lazos, ¿no? Entre la ciencia y la sociedad, con el propósito de construir sociedades inclusivas, innovadoras y también reflexivas, ¿no? Pues bueno, concretamente en este lineamiento en Ciencia con y para la sociedad se presenta, ¿no? un modelo de investigación llamado Responsible Research and Innovation, ¿no? Investigación e innovación responsable, conocido por las siglas RRI, ¿no? Pues bueno, este modelo aboga por una nueva relación entre la ciencia y la sociedad, es decir,
aboga por la necesidad de construir puentes entre el desarrollo científico-tecnológico y la sociedad. Y esos puentes, pues al fin y al cabo, se pueden construir a través de las lógicas, ¿no?, y de dinámicas deliberativas. Como reza en su página web, la RRI implica que los actores sociales, investigadores, ciudadanos, formuladores de políticas, empresas, organizaciones del tercer sector, trabajen juntos durante todo el proceso de investigación e innovación para alinear tanto el proceso como sus resultados con los valores, necesidades y expectativas de la sociedad. Esto, al fin y al cabo, lo que está planteando es una gobernanza ética de la ciencia y de la investigación. Y también reducir la brecha entre quienes crean, ¿no?, producen y emplean recursos científicos. ¿Y cómo reducimos la brecha? Pues con una herramienta verdaderamente no democrática en el ámbito político, que puede ser también trasladada al ámbito científico. En este caso, pues me refiero a la deliberación. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque el modelo RRI se sitúa dentro de dos dimensiones sumamente relevantes para el impacto del trabajo disciplinario, a saber, la social, pero también la ética. Este tipo de innovación es presentada como un cambio considerable en nuestra forma de concebir la generación de conocimiento. En primer lugar, es esencial comenzar a pensar la necesidad de incorporar aspectos valorativos, ¿no?, y consideraciones morales en la práctica tecnológica. En ese sentido, si incorporamos aspectos valorativos y consideraciones morales en el desarrollo de la inteligencia artificial, pues tenemos que reconocer que es importante poner la deliberación en valor, porque estos aspectos valorativos y estas consideraciones morales pues son contingentes y no siempre susceptibles de ser reducidas a aspectos computacionales, ¿no? Y en segundo lugar, implica también una actitud de apertura a la participación de los grupos de interés y a la transparencia de la participación, donde en esta participación y en esta transparencia, pues bueno, la deliberación va a jugar un papel fundamental, ¿no? Por lo tanto, el modelo RRI nace de la voluntad de intervenir en las primeras etapas del proceso I+D+I, en lugar de dirigir la mirada exclusivamente hacia los riesgos o los beneficios de un producto científico-tecnológico, ¿no? Así pues, se basa en formas deliberativas de gobernanza, promueve la democratización de la investigación y la innovación mediante la participación de diversos grupos de interés, a través también del cultivo de una responsabilidad compartida que es construida mediante la deliberación. ¿Con qué propósito? Pues al fin y al cabo con el propósito de establecer un equilibrio, y aquí es importante también contextualizar esto que voy a decir en la primera exposición que ha hecho el compañero sobre la vigilancia, con la necesidad de construir un equilibrio entre la aceptabilidad, qué tan aceptables son determinadas medidas de seguridad en el ámbito público, un equilibrio entre la aceptabilidad, la deseabilidad y también la sostenibilidad, ¿no?, del desarrollo de la inteligencia artificial en aras de una verdadera, ¿no?, integración social. Por lo tanto, la incorporación de la deliberación se origina a partir de la preocupación social, el interés en la investigación y la innovación, y en la exigencia de responsabilidad social, ¿no? La adaptabilidad práctica es necesaria en los procesos deliberativos, y la información y la anticipación deben ser establecidas de forma y la participación, perdón, debe ser establecida de una forma anticipada, con tiempo suficiente para que los testimonios de los afectados e interesados sean relevantes en el diseño de los productos. Al fin y al cabo, el modelo RRI lo que busca son resultados éticamente aceptables, socialmente deseables, pero también ambientalmente sostenibles. Y está compuesta por 4 dimensiones: anticipación, reflexión, inclusividad y sensibilidad también, ¿no? La deliberación, por lo tanto, permite cultivar también cierta preocupación social, no solamente en los ámbitos científicos, sino también en los ámbitos cívicos hacia los productos tecnológicos, en este caso de la inteligencia artificial. Y no solamente eso, sino también promover un interés en la innovación y en la investigación por parte de la gente hacia el terreno de la inteligencia artificial. Y al mismo tiempo, este interés puede ir acompañado también de ciertas exigencias de responsabilidad a los centros de investigación. En ese sentido, pues, la cuarta revolución industrial y la gobernanza ética promovida por la Comisión Europea constituyen un llamado
para la puesta en valor de la deliberación. Los desafíos de la inteligencia artificial requieren ser abordados desde un ejercicio deliberativo que invite a pensar más allá de una lógica estrictamente técnica. Las cuestiones relativas a lo aceptable, deseable y sostenible de las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial se sitúan o deben situarse, mejor dicho, en la senda de la evaluación moral y por lo tanto en el terreno de la deliberación. ¿Por qué? Pues porque habitualmente las respuestas se reducen en muchas ocasiones, ¿no?, al plano normativo. Y este plano normativo, como bien señala Luciano Floridi con la cita que voy a leer a continuación, es insuficiente. Señala Floridi: el cumplimiento es necesario pero insuficiente para orientar a la sociedad en la dirección correcta, porque la regulación digital indica cuáles son los movimientos legales e ilegales en el juego, por así decirlo, pero no dice nada sobre cuáles son los buenos y los mejores movimientos para ganar el juego, es decir, para tener una sociedad mejor. Esta, por lo tanto, es la tarea de la ética del lado de los valores y también de las preferencias morales. Y pongo en valor la deliberación porque estimula, ¿no?, el desarrollo y el fortalecimiento de habilidades éticas, así como su institucionalización. Es posible institucionalizar la ética en el terreno de la inteligencia artificial mediante el desarrollo de dinámica deliberativa. La deliberación además rehúye un modo de pensar lineal deductivo que empobrece la comprensión del mundo y se sitúa en la senda de un pensamiento sistémico. Al fin y al cabo, la deliberación es esa práctica ética que rehúye el modo de pensar lineal, que en el ámbito de la tecnología puede traducirse en la falacia de la parte rota, originando una ausencia de comprensión o también una comprensión deficitaria de los problemas en toda su dimensión. Frente a este tipo de pensamiento lineal, la deliberación se sitúa en la senda de un pensamiento sistémico, favoreciendo un mejor conocimiento y comprensión de los sistemas y los problemas complejos. Como afirman Tomás Domingo Moratalla y Lidia Feito Grande en uno de sus textos, la deliberación es el método de análisis ético una vez que reconocemos la contingencia de los asuntos humanos y comprendemos que nuestro ámbito de acción y decisión es el de la incertidumbre y la complejidad. Por lo tanto, si reconocemos y asumimos que la inteligencia artificial es, por lo tanto, un asunto humano merecedor de consideración moral, como reconocía y como destacaba Joan, es por lo tanto necesario que también reconozcamos que es un asunto contingente y todo aquello que es contingente, como bien destacaba Aristóteles en su obra La ética Nicómaco cuando desarrollaba el concepto de frónesis, todo aquello que es contingente es susceptible de deliberación. Por lo tanto, y voy concluyendo, la puesta en valor de la deliberación sugiere una metodología constructiva que camina más allá de la rigidez normativa. Como no es suficiente con el derecho es condición necesaria, pero no suficiente. Por lo tanto, es importante plantear otras dinámicas y en este caso la deliberación. Reconoce también la deliberación que los asuntos humanos son contingentes y pueden ser susceptibles de cambio. Favorece el tratamiento compartido de los problemas y las controversias. Y finalmente cultiva y fortalece habilidades cívicas y democráticas en el entorno de la inteligencia artificial. Muchas gracias. Perdón, que no he leído. Ay, perdón, me he pasado. Perdón. No, tranquilo, tuvimos un colchoncito ahí, no hay problema de tiempo. Muchas gracias, Antonio, por tu presentación, muy interesante. Y para cerrar esta mesa, entonces escucharemos la ponencia titulada Enfoques éticos sobre inteligencia artificial a cargo de Álvaro Carvajal Villaplana de la Universidad de Costa Rica. Adelante, don Álvaro. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir una presentación. Bueno, el trabajo que presento es materiales que utilizo en dos cursos, uno de ética de la ingeniería
y el otro el Seminario de Estudios Filosóficos Históricos Filosóficos, perdón, al revés. Este último es el que más experiencia tengo. En el primer semestre tengo estudiantes de robótica y electrónica y administración. Y el segundo semestre tengo más estudiantes de informática y arquitectura. Entonces, esta experiencia, digamos, es interesante exponerla. Y algunos temas que trabajo con ellos para orientar trabajos y lecturas y demás. Entonces, con eso procedo. Bueno, parto de la pregunta que me encontré en algunos textos de este tema, leyendo para esta ponencia, porque es el desplazamiento ético. Y yo utilizaría tres perspectivas aquí. Una sociológica, cuando la tecnología se introduce en el sistema sociocultural, los impactos que produce, un impacto psicológico, aquí voy a utilizar la literatura, y el impacto ético, las modificaciones que conlleva en la ética. Bueno, para el primero utilizo a David Friedman, Technology and Society, de 1974. La década del 70 me parece interesantísima, surgen tantas cosas. Es ese paso de los modelos lineales a los modelos bidireccionales y holistas. Y entonces, ese impacto que tiene la estructura, pues va a modificar las reglas, los valores, de la sociedad, y lo hace, según él, por dos vías: una de impacto vertical, por la profundidad de la modificación del cambio, y otra por el impacto horizontal en el sistema, que es el alcance, la penetración que tiene en todo el sistema. Y en el primer nivel, el de profundidad, que es el que me interesa ahorita, ahí él tiene el nivel de las acciones específicas, es una modificación leve, ¿verdad?, de las reglas de modificación, cuando se introduce una computadora o una oficina. El nivel de las reglas de decisión ya modifica los requisitos para contratación de personas, por ejemplo. Luego está el nivel de las decisiones de estructura, ¿verdad?, porque ya comienza a producir un cambio en la estructura de relocalización, de la autoridad y la responsabilidad. Los actores ganan y pierden en todo este proceso. Y el último nivel, el de los fines y la racionalidad, porque cambia la racionalidad misma de la sociedad y sus valores, y produce un cambio de cosmovisión, ¿verdad? Eso está pasando con la biotecnología, la informática, la inteligencia artificial, ¿verdad? Digamos, para mostrar un ejemplo, podemos ver esta perspectiva de los problemas de la automatización y la robótica. Bueno, aquí yo identifiqué 18 temas, me faltarían algunos, como el tratamiento y la gestión de la muerte, los viajes y el turismo, la contribución al fútbol, el consumo y las compras, pero vemos el nivel de impacto, ¿verdad? No solamente en la profundidad, sino en el horizontal, ¿verdad? Porque todo se transforma. Es lo que Montfort llama que sería una tecnología definitoria, o dominante, dentro que está en las crestas de los ciclos largos de Kondratiev, bueno, pasado por la escuela de Schumpeter en Austria, y que, bueno, se dice que andan por la cuarta revolución industrial, pero yo tengo registrado que estamos en la quinta ola de Kondratiev, ¿verdad? Y en esto coincido con algunos administradores de empresas que me parece que por ahí anda el asunto, ¿verdad? Entonces, no profundizo ahí. Vemos robots de guerra, vida virtual, política, derecho, ¿verdad? Una serie de temas en los que atraviesa. Y luego el psicológico me parece interesante, de Robert Kirsin, ¿verdad? Zen y el arte de la manutención de la motocicleta, una indagación sobre los valores. Este impacto psicológico, él hace dos distinciones, me parecen muy importantes y que se pueden aplicar no solamente a la vida cotidiana, a la computación, a la población, sino a la filosofía también, que es el enfoque analítico y el enfoque sintético. En el enfoque analítico, la actitud psicológica es ver totalidades, y esas totalidades descomponerlas en sus partes, y mantiene más o menos una relación armoniosa y positiva
con la tecnología, con sus objetos y con sus procesos. Y en el punto más personal, ¿verdad? Son personas que si un aparato se daña, pues tiende a arreglarlo. Si se quema el fusil de la casa, pues tiende a cambiarlo, ¿verdad? Y así por el estilo. Mientras que la sintética mira el objeto tecnológico como una totalidad, que se integra como a cosas cada vez más amplias, tiene una visión como estética, ¿verdad? del asunto, y por lo general produce un rechazo, ¿verdad? Una resistencia y una incomprensión hacia los objetos y los procesos, y se le dificulta, ¿verdad? La relación con los objetos y demás. Y entonces he visto algunos enfoques éticos como de rechazo, de prohibición, de ver todo como una totalidad y no tienen una mentalidad analítica donde distinguen niveles, objetos, tipos de aplicaciones, distinciones para ver qué implicaciones éticas o qué problemas tendría o no tendría, ¿verdad? Que me parece que sería una actitud más filosófica. Y este impacto, ¿verdad? Bueno, hace que culturalmente haya una visión más positiva u otra más negativa o a la inversa sobre estos asuntos. El tercero es el de Jean Ladrier, El reto de la racionalidad, 1978, que también habla y concuerda con Friedman y otros autores que hablan de estos niveles verticales de profundidad. El primer nivel es que tenemos una extensión del dominio ético, aparece una tecnología, aparece un ámbito de intervención humana. No todo lo que aparece en ese ámbito de intervención humana es un problema ético de esa tecnología, y entonces esto nos da paso al nivel de creación de problemas éticos. Entonces tenemos en este nivel situaciones inéditas que reclaman una acción a emprender y implica la responsabilidad y la libertad de las personas. Y entonces comienza a plantearse criterios, descubrir criterios, replantear los viejos, aplicar los viejos o elaborar nuevos, y se presentan los dilemas éticos. El tercer nivel es el de la sugerencia de nuevos valores, la ciencia y la tecnología, al suscitar nuevos problemas, también suscita nuevos valores, por ejemplo, el principio de responsabilidad, aunque dice Carl Meacham que la noción de responsabilidad ya se ha trabajado por los medievales, pero que no tuvo la relevancia ni la importancia como lo ha tenido en el siglo XX, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y todo lo demás, ¿verdad? Que ya conocemos. Entonces, el tercer nivel es la modificación de la determinación de las normas, entonces los principios y las reglas éticas que regulan la sociedad en sus relaciones novedosas, ¿verdad? Produce una variación de normas, cambia las motivaciones, las justificaciones de esas normas y las conductas sociales, y cambia entonces la autoridad externa, la tradición, y se requieren entonces nuevas justificaciones críticas. Me parece que es el proceso, el momento en el que se encuentra la ética de la inteligencia artificial y la robótica en este momento. El texto de Ladrier es muy interesante. Él plantea en el capítulo el impacto de la tecnología en la ética. Una parte de ese capítulo es el impacto negativo, ¿verdad? Y el otro es el impacto positivo. Y estos 4 niveles son el impacto positivo porque renueva a la ética frente a las situaciones inéditas que no sabemos cómo actuar y que requieren la reflexión. Y esto produce conflictos, ¿verdad? Él habla de 2 tipos de conflictos entrecruzados, cuando no estamos aislados, cuando hay valores comunes, y conflictos superpuestos, ¿verdad? Cuando no hay valores comunes. Entonces, eso también es una idea como muy operativa para hacer análisis de conflicto, ¿verdad? Y de crisis. Estos conflictos en la tecnología, según como apunta el nivel 4, puede llegar entonces a modificar a una sociedad, los valores de una sociedad. Y en este contexto vemos estas líneas de investigación en la ética de la IA que nos plantea la modificación
y la intervención de la ética en esa penetración vertical y horizontal que hemos hablado. Bueno, aquí esta es una sistematización que le hago a los estudiantes y ahí identifico por lo menos 9 tendencias. Bueno, una filosófica que Joan ha intervenido más con eso en algún tema específico, ¿verdad? Entonces, toda la dificultad de las viejas tradiciones y las nuevas éticas aplicadas, la automatización, digamos, diferentes usos de la robótica y la inteligencia artificial, la ética robótica en cuanto a trato a las máquinas. Basta recordar la Carta Ética para Robots del Ministerio de Comercio, Industria y Energía de Corea del Sur. El otro tema, la relación entre ser humano y robots, ¿verdad? La misma idea que ya viene de Descartes, ¿verdad? De comprender lo humano. La creación de robots éticos, ¿verdad? Ahí voy apuntando argumentos, ejemplos, argumentos a favor y en contra, ¿verdad? Por ejemplo, toda la idea de robots que siguen el derecho humanitario internacional, robots militares de uso humanitario, robots militares de defensa de ataques, los robots asesinos, ¿verdad? Y así por el estilo, ese tipo de cosas. Y un ámbito que aparece como en los años 70, pero no por filósofos, ¿verdad? Sino por ingenieros, que son los códigos deontológicos, y así por el estilo. La ética del diseñador, del programador, los colegios profesionales, los colegios profesionales y los sindicatos en Estados Unidos que comenzaron a organizarse, y el transhumanismo, ¿verdad? Bueno, que hay montones de diversidad, bioconservadorismo, transhumanismo liberal, y así por el estilo, y ética de la empresa, ¿verdad? Donde, bueno, se trabaja auditorías éticas, autorregulación, guías de acción, y así por el estilo, digamos, nos permite ver esa línea de investigación o enfoques, no sé cómo verlo, pero es interesante ese proceso. Luego, bueno, aquí sí ya lo llamé un poco más como enfoques éticos. Esto fue lo último que hice y lo hice como para esta presentación. Ahí distingo 6, pero me hizo falta una. La que me hizo falta no viene de la filosofía, viene de la ingeniería. Es como no sé cómo llamarla, podría llamarla robótica humanista. Es revisando los manuales de construcción de robots dirigidos a un público no universitario, no experto en ingeniería, que afirman ellos que todos los seres humanos tenemos derecho a construir robot y podemos construir robot, y que debería hacerse una enseñanza de la robótica generalizada, como aprender inglés o aprender francés, y que consideran ellos que esto forma parte del humanismo. De hecho, estos cursos que nosotros damos podemos inscribirnos en esa tendencia. También el proyecto de acción social de la Universidad de Costa Rica, Robotifest, ¿verdad? Que se estructura en diferentes niveles de programación y construcción de robots, y y así por el estilo, ¿verdad? Bueno, ahí bueno, me interesa llamar la atención esta, de verdad, que la IA nunca será ética, pero además lo que yo no entendía es que tampoco sería posible como una ética de inteligencia artificial, porque las propuestas de inteligencia artificial lo que han demostrado es que no hay forma de formalizar, bueno, como ya lo dijo Torres, no hay forma de formalizar la ética, y que además parte de un asunto empírico antropológico, de que hay morales diversas, que no hay nada que se pueda universalizar, que no hay una ética universal aplicable a todas las culturas, y que por lo tanto no podríamos construir robots éticos ni podríamos tener una ética robótica universal. Bueno, y ahí están las otras, las más conocidas, la ética jurídica, el enfoque suave, ¿verdad? Que le llaman, o el positivo que le llaman otros, ¿verdad? Que se divide
en dos, la filosófica, la reflexión, abrir espacios de debate, ética positiva, ética y democracia, y así por el estilo, ¿verdad? Y la empresarial, que empresas desarrollan sus propios códigos, que no debería haber una legislación dura, y así por el estilo, ¿verdad? Y el enfoque de colonial, que critica el número 3, ¿verdad? Porque es el asunto de los principios, que los principios no recogen a toda la humanidad ni a todas las culturas, que invisibiliza otras propuestas morales, ¿verdad? Que las empresas se refugian bajo esa cobertura que la filosofía le ofrece y que entonces sirve para simular, ¿verdad? Que se está haciendo éticos cuando no lo es. Una que no había visto, pero que tampoco lo he visto en los filósofos, me parece que vienen como de ingenieros y de otra línea, es la ética del usuario en el tema de la convivencia entre humanos y máquinas, guías de consejo ante el algoritmo, cómo educar al algoritmo, cómo actuar entre el algoritmo, consejos, ¿verdad? Para entrenar a nuestros algoritmos, y así por el estilo, y tomar control, digamos, sobre esos algoritmos para que no los controlen, ¿verdad? Lo interpreto. Y los enfoques que me parecen más operacionales, la introducción a la ética en la etapa del diseño, los objetivos de desarrollo sostenible, el esquema de derechos humanos, los modelos de innovación tecnológica, y estoy incluyendo a los terrones, auditorías éticas, búsqueda de criterios operativos, técnicos, que vienen más como de los ingenieros, y todos aquellos textos que me encontré que hablan de distinciones de funciones, de tipos, de inteligencia, de tipos de aplicaciones y cómo genera cada uno de esos problemas o no éticos, ¿verdad? Entonces eso, digamos, es mi presentación, porque realmente ahí, digamos, termino porque ya no hay más, ¿no? Entonces eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, don Álvaro, por esta valiosa presentación. De esta manera finalizaríamos la mesa número 22. Recordarles que esta grabación va a estar colgada en la página que se ha dispuesto para el Congreso y esperamos que ahí surjan las preguntas y que puedan ser atendidas por cada uno de ustedes. Agradecerles por sus ponencias y por su participación en este Congreso. Buenas tardes, que estén muy bien. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes.